Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Vamos a meditar en este día la primera lectura. Estaba meditándola y es muy bonita la primera lectura. Normalmente esta lectura, pues cuando se toca casi no la predican los sacerdotes, hablan de otra cosa. Pero yo quiero que ustedes busquen en su casa Ezequiel 47:1. Hoy la iglesia celebra la Basílica de Letrán. Miren, Dios me dio la oportunidad de ir a conocer Roma. Y cuando fui a conocer Roma, me llevaron a 4 basílicas, las más grandes de Roma, la más bonita, la más bella, la más hermosa y las más viejas, las más antiguas. En el año 324, Constantino había ganado una batalla, una victoria, y había una familia llamada de Letrán. Estaba un jardín grande, eran los jardines del emperador. Y Constantino, en agradecimiento a Dios, regaló ese jardín, lo compró, lo regaló y se lo dio a la iglesia para que se hiciera la Basílica de Letrán, la madre de todas las basílicas, madre de todas las iglesias. La primera iglesia en el mundo, pues, construida fue en el año 324. Oigan, la Iglesia Católica puede decir hoy día que tiene la basílica más antigua, la iglesia más antigua del mundo, cosa que no pueden decir los protestantes. No pueden decir. La Basílica de Letrán está consagrada a San Juan Bautista. Tiene allá a San Juan Bautista y a San Juan Evangelista. Tiene al Divino Salvador, que es el patrono. Es muy grande. Y en esa basílica hay una puerta santa, es decir, una puerta que está cerrada y se abre cada 25 años para el jubileo. En el año 2025 no vamos a ir a Roma, porque allá en Roma vamos a tener el jubileo. Cuando usted va a Roma tiene que visitar 4 basílicas grandes. La primera, Basílica de Letrán, la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Pablo y la Basílica de Santa María. 4 basílicas grandes que están en Roma. En el mundo entero, el Papa nombra en algún lugar una de las iglesias más grandes como Basílica Mayor o Basílica Menor. Aquí en Venezuela tenemos la Basílica en honor de la Virgen de Coromoto. En cada país hay una. Allá en Roma tenemos 4 basílicas. Luego, estas basílicas están consagradas y usted, cuando es el año jubilar, usted va y abren una puerta. Allá en Roma está sellada la puerta donde entran los peregrinos. Está sellada con piedra, tapada o con madera, y está bien tallada y bien arreglada. Y ahorita en el año 2025 se va a abrir. Ahora, cuando yo le hablo de esto, por supuesto, si hay algún protestante aquí presente, va a decir, ¿ve? El padre de los católicos fue Constantino, porque en el año 315, en la batalla por allá, no sé qué batalla, en una batalla que tuvo, peleó, ganó y fundó a la Iglesia Católica. No, no es de esa manera.
La basílica fue construida en acción de gracias a Dios por Constantino por ganar una batalla, pero la iglesia ya existía, la iglesia ya estaba. Tenemos papa en el año 300, tenemos papa en el año 200, tenemos papa en el año 100, en el año después de Cristo, 80, ya tenemos papa. No era que la creó, la fundó Constantino. Desde el año 324 que se hace la basílica hasta el año 1400 es sede de los sumos pontífices, la basílica de Letrán. Viven los papas, se celebraron 5 concilios en ese lugar, donde se reúnen los papas para nombrar las normas de la iglesia, para decir las normas de la iglesia. Se hacían los cónclaves, se reunían para escoger al nuevo papa. 1000 años estuvieron los papas viviendo en ese lugar, hasta que por allá uno dijo, me voy para Aviñón, y vino una santa y lo sacó y lo mandó a Roma. Ahí están enterrados varios papas en ese lugar. Es un lugar muy bonito, yo ya estuve allá. Ojalá, si usted quiere el otro año ir a conocer las 4 basílicas para el 2024, por allá, junio, julio, pues vámonos, llame a Doris al número 818-599-4056. Dígale, Doris, yo quiero conocer Roma, de manera especial las 4 basílicas de las que hablaba el Padre en la misa. ¿Cómo hago para ir? Vámonos para que conozca un poquito de la riqueza que tiene la iglesia. Aquello es espectacular. La iglesia más antigua del mundo la tiene la iglesia católica, el templo. Los protestantes no tienen un templo anterior al año de 1800, más atrás. Lo más atrás sería en el año 1520 que Martín Lutero creó a los protestantes. De ahí para atrás no hay ningún templo protestante, ni un santo tampoco. Bueno, pues ya le hablé un poquito de historia, ahora le voy a hablar un poquito de la palabra de Dios. El libro de Ezequiel, capítulo 47, nos muestra un río que va por debajo del templo. El templo estaba construido sobre un río y ese río podía sanear las aguas del mar. Y ese río regaba los árboles y esos árboles producían fruto todos los años y las hojas servían de medicina. Y quiero hacer comparación ahorita con la primera lectura del río con aquello que Jesús le dijo en San Juan, ahorita lo vamos a buscar, 4:14, a la samaritana. Si usted cree, brotará de su interior un manantial de agua viva. Y quiero hacer comparación al evangelio de hoy, donde Jesús no hablaba del templo. ¿Se acuerdan del evangelio? San Juan 2:13, por allá en el 19:20, no hablaba del templo material, la estructura, hablaba de su cuerpo. Y les voy a hablar un poquito de lo que dice San Pablo en 1 Corintios 6:19, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos a comenzar con Ezequiel capítulo 47, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor y paren la oreja. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Miren, un hombre llevó a Ezequiel a la entrada del templo. ¿Qué se encontró en el templo? Algo distinto, algo diferente. El templo del que habla no es un templo construido sobre roca, sobre piedras, sobre la montaña, sino que miren lo que tenía este templo. Por debajo del umbral. Por debajo del umbral del templo. Manaba agua hacia el oriente. ¿Qué manaba? Agua hacia el oriente. No, manaba significa brotaba, nacía. Por eso Jesús a la samaritana le va a decir que de ella brotará un río de agua viva. Pero eso sí, tiene que creer en Jesucristo, en el Señor. Versículo 14, miren cómo lo dice San Juan, capítulo 4, versículo 14. Ese templo del que habla Ezequiel, en el umbral brotaba, manaba
un río de agua. Y relacionándolo con San Juan capítulo 4, versículo 14, a la persona que crea en Dios le sucede lo mismo. Escuchen. Pero el que beba del agua que yo le dé, que Cristo le dé, le sucederá igual que el templo que Ezequiel vio en aquella visión o en aquel sueño. ¿Qué le va a pasar? El que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. primero, jamás tendrá sed. Tendrá agua suficiente, porque manará de la fuente que brota del templo, que es Cristo. Por eso Cristo dejó una iglesia en Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A Dios se le debe dar la gloria en la iglesia. Efesios 3:20 y Efesios capítulo 5, versículo 21 nos muestra la relación que tiene la iglesia con Jesucristo, que es una relación de esposos. El agua que yo les voy a dar se convertirá, ustedes lo van a escuchar, y esa agua la recibimos en el templo, en la iglesia de Jesucristo. Por eso se los digo con absoluta certeza y hoy con mucha alegría. No hay en el mundo una iglesia protestante que tenga más de 500 años de fundada, de estructura. Ningún protestante podrá decir, es que la iglesia que tenemos nosotros fue construida en el año 1000 después de Cristo. Mentira. En el año después de Cristo 1500. Mentira. En la iglesia, los templos que tienen son construidos actuales. La única iglesia que puede decir que del año 325 tiene un templo construido de cual brota agua para la salvación, para el mundo entero, es la iglesia católica y está en Letrán y fue construida en el año 325 por Constantino. Constantino es el padre de los católicos. Mentira, error, porque en el año 200 y en el año 100 ya existían los papas y existía la iglesia católica y estaban los obispos, los sacerdotes y estaban los diáconos y estaba el pueblo. Entonces dice Jesús, el agua que yo le dé de beber, está hablando de un templo de cual brota agua. ¿Qué va a pasar? No tendrá sed jamás. Nunca más tendrá sed. En español, en la iglesia de Jesucristo, ustedes y yo estamos seguros y nuestra sed será saciada. Por eso en la iglesia de Cristo se responde con la catequesis a las preguntas de la fe cristiana. ¿Por qué oramos? ¿Por qué nos confesamos? Todas esas preguntas responden a la iglesia, responden a los cristianos para que tengan una fe segura y firme. Jamás tendrá agua hoy, jamás tendrá sed. Escuchen. Más aún, el agua que yo le daré será en el manantial que salta hasta la vida eterna. Y el agua que yo les voy a dar será un manantial que salta hasta la vida eterna. Por eso hoy la palabra de Dios nos enseña de nuevo lo que dice Ezequiel. Óiganlo con atención. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente. Quiero y les estoy mostrando que en el templo había una vertiente de agua, una naciente de agua de la cual manaba para todos lados. Escuchen cómo era el agua de la que Jesús le habla a la samaritana, 4:14 de San Juan. Ese manantial, esa agua que yo le voy a dar, se va a convertir en un manantial para la vida eterna. Escuchen. Pues el templo miraba hacia el oriente. Miren lo que era el agua. Vamos a escuchar un poquito. Y el agua bajaba
por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico, que miraba hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas vacian a la región oriental. Miren lo que hacía el agua. Escuchen, van a la región oriental. Bajarán hasta el Arabá. Escuchen. Entrarán en el mar de ¿Qué aguas. va a hacer el agua en el mar? Entrarán en el mar de aguas saladas. Entrarán allá. Y los sanearán. Y van a purificarlo y van a limpiarlo. Por eso Jesús dice en San Juan 4:14, el agua que yo le dé de beber se convertirá en un manantial de agua viva que sanea, que limpia, que cura, que purifica. Oigan. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia. Tendrá vida. Acuérdense, Juan 4:14, el manantial para la vida. Escuchen. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. Entonces la palabra de Dios nos enseña que esas aguas van a ser para la vida y para tener vida. Ahora, las aguas brotarán del templo. Ahora vamos a ver lo que dice en el Evangelio de San Juan 12. Vamos a leerlo desde el 19, San Juan 12, 19. El Evangelio de hoy, San Juan 12, 13. Pero quiero leerlo desde el 19 para que ustedes se den cuenta que Cristo no habla de un templo material. Si en el Antiguo Testamento se hablaba de un templo material, de donde brotaba el agua y fue la visión, en el Nuevo Testamento el templo nuevo, el templo que Cristo nos presenta es el cuerpo. Y ahorita se lo muestro cómo San Pablo lo describe. ¿De dónde tiene que salir el agua que va hacia el mar a sanearlo? El agua que cura y da vida debe salir del templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Escuche, San Juan, vamos a ver si es el 19, 2:19. 2:19. San Juan capítulo 2, versículo 19, para que ustedes den cuenta que Jesús no habla, ahora en el Nuevo Testamento ya no es un templo estructural, sino nuestro cuerpo. Oiga. Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días... El 20. Los judíos replicaron. 21. Pero el que hablaba del templo... Ese, ahora sí, el 21. Pero... El que habla... No, pero... Pero él... Hablaba. Jesús se presentó ante los judíos y le dijo: destruyan el templo y yo lo voy a levantar en 3 días. 40 y yo no sé cuántos años nos ha llevado a construir el templo. Usted viene a destruirlo y a levantarlo en 3 días. Y dice el Evangelio, versículo 21, Juan 2:21. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Del templo de su cuerpo. Si en el Antiguo Testamento del umbral del templo manaba agua, y era un agua que purificaba y limpiaba y sanaba y curaba cualquier enfermedad, en el Nuevo Testamento no va a ser el templo como estructura, va a ser el templo como cuerpo. Él hablaba de su cuerpo. Oigan. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que ya lo había dicho. Que Jesús había dicho que iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a construir, iba a morir, iba a resucitar. San Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, nos va a enseñar que el templo de Dios, el templo del Señor, el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo.
En el Antiguo Testamento se hablaba de un templo del cual manaba agua. En el Nuevo Testamento es nuestro cuerpo del cual debe manar el agua para la vida eterna, el manantial de agua limpia y pura. Miren cómo lo dice San Pablo, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Escuchen con atención. Y si se lee del 18, dice, huyan de la fornicación. Oigan. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? La gente no lo sabe. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es el lugar donde Dios habita. Y de ese templo, de ese cuerpo debe emanar el agua para purificar, para limpiar. Y la persona que nos da esa agua, San Juan capítulo 4, versículo 14, se llama Jesucristo. Y si usted lee San Juan 15, Jesús nos coloca el ejemplo de la vid y de los sarmientos. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece unido a mí, ese da fruto. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Miren el versículo 18, y ahorita volvemos ahí. Huyan de la lujuria. Huyan de la lujuria. Cualquier otro pecado cometido por el hombre quedará fuera del cuerpo, pero el pecado de lujuria dañará al propio cuerpo. Entonces dice la palabra de Dios que hay un pecado que está dañando el cuerpo y que brote un manantial y se llama la lujuria o la fornicación. Por eso Jesús dejó en Mateo 19:5 el santo matrimonio, para que su cuerpo no sea sucio y no sea contaminado, de su cuerpo salga un manantial. Del versículo 19, ¿no saben ustedes, queridos hermanos? ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Ya no se pertenecen a ustedes mismos. Ese cuerpito que es suyo no es para que usted haga lo que le viene en gana. Ese cuerpito que es suyo y lo van a comer los gusanos, no te pertenece a ti mismo. Es templo del Espíritu Santo para colocarlo al servicio de Dios. En el Antiguo Testamento era el templo material de donde brotaba el agua. Y fue lo que Ezequiel, el profeta, logró ver, logró observar, que del umbral botaba agua. Ya en el Nuevo Testamento Jesús hablaba de su cuerpo que fue destruido y en 3 días levantado. Y habla San Pablo que es nuestro cuerpo del cual debe brotar agua limpia y pura, no agua sucia y mugrosa. Hoy la palabra de Dios nos enseña a purificar nuestro cuerpo, a conservarlo y a cuidarlo. Hoy que es el día de la dedicación de la Basílica de Letrán, madre de todas las iglesias, la más antigua del mundo, ustedes y yo debemos recordar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe brotar agua limpia y no agua sucia. Es decir, no dañemos nuestro cuerpo, no dañemos el templo de Dios, cuidemos, así como la iglesia ha cuidado la iglesia de la Basílica de Letrán, la Basílica de Letrán, la más vieja de todas, la más antigua. Cuidemos también nuestro cuerpo, no solamente con productos de belleza, de limpieza, de maquillaje, sino también cuidémoslo del pecado, cuidémoslo del vicio, cuidemos de las cosas malas, cuidemos nuestro cuerpo de todo aquello que le puede hacer daño y lo puede destruir, de la coca, del refresco, de la soda, del azúcar. Todas esas cosas dañan el cuerpo, pero también el pecado daña el cuerpo y lo destruye. Que la palabra de Dios habite en nuestro